Bueno, seguimos con este programa especial este domingo 25 de abril. Bueno, ahora estoy solito con un buen amigo, don Lorenzo Yaquez. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Manuel, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo pues estás? Te veo radiante. me ves radiante, domingo de fiesta, vamos. Yo no recuerdo, estamos hablando, hemos empezado, que sepas que ha estado antes de ti, ha estado Miguel Durán Campos es vocal de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla y fue director general de la ONCE en aquel año 1986. Y después de ti voy a tener también a otro buen amigo, Antonio Alarcó, el portavoz del Partido Popular aquí en el Senado de la Nación, que también vamos a hablar de cosas de esta famosa ley de sanidad de 1986, 25 de abril. Bueno, Lorenzo Yaquez es psiquiatra, es médico, ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Hoy vamos a hablar de su faceta también como militar. Él ha sido coronel del Ejército y es coronel en la reserva, ¿no? ¿Se dice así, don Lorenzo, para la presentación? No, retirado. Ah, coronel retirado. Claro. No, o sea, tú ya no puedes volver a la reserva. ¿Qué diferencia hay? Perdón, que aprendamos entre reserva y retirado. Yo durante la reserva estuve sirviendo. Durante la reserva estuviste sirviendo. A ver, aclara. Para algún oyente que no ha hecho la mili. Puedes irte a tu casa o, si conviene a la institución y a ti, pues puedes seguir trabajando. Ajá, vale, o sea, tú hasta la edad de retiro, que son en el ejército los 65 exactos. Ajá. El día que cumple 65, digamos, te quitas el uniforme, es una forma de hablar. Ajá. Pero tú, por ejemplo, si ahora fueras, como estamos hablando de una cosa que pasó ya hace 35 años, pues aprovechamos para saber un poquito más. Nos vamos a desviar del programa de hoy. Tú, por ejemplo, si vas ahora a un cuartel militar y te preguntaran quién es usted y enseñaras en algún sitio, seguro que llevas algún carnet que pone coronel o no, o eso no sé, o eso desaparece. Coronel médico retirado. Vale, y por ejemplo un capitán o una amiga de esta casa y muy amiga tuya, que es la teniente coronel Marta Presa, por ejemplo, ¿tú sigues siendo coronel para ella o no? ¿O una vez te has ido ya y te has jubilado tú ya no eres nada? Cuéntame, por aprender, Por cortesía militar, siempre se saluda y se da ese saludo militar a sus órdenes, pero no es verdad, o sea, es un saludo de cortesía. Porque evidentemente aquí no hay mando. Como no hay mando, pues nadie tiene que decirte a sus órdenes, pero igual que yo, si me encuentro con otro compañero o un superior de mi época, pues le saludo de esa forma, pues ellos te saludan a ti así, pero no es verdad, o sea, no hay que tomarlo en lo literal. Es una forma de cortesía sin más. Que uno de tus compañeros coroneles, que después tú decidiste no seguir y él llegó a general, ahora te dice, oye, coronel, tráeme eso, tú lo harás por cortesía, pero no desde luego porque sea general, vale. Efectivamente. Pues vamos a lo nuestro, que es de hablar de esa famosa ley de sanidad. ¿Cómo la viviste, que en aquellos momentos ya eras psiquiatra y ya eres militar? Cuéntanos esa experiencia de la ley de sanidad de 1986, hoy 25 de abril. Pues la verdad es que en el mundo militar no tuvo gran repercusión, más que nada porque muchas de las cosas que en aquel momento esa ley instauró, pues nosotros las teníamos desde bastantes años atrás. Tú piensa una cosa, en el siglo XIX, del siglo XIX, ya en Alemania, por ejemplo, en la guerra franco-prusiana, pues ya había camas en retaguardia para trastornos mentales. En el siglo XIX. En los hospitales, y la guerra franco-prusiana duró del año 1870 al 71, más o menos. Bueno, pues en aquella guerra ya se vio que aparecían trastornos mentales que exigían cuidados y ya se habilitaron nada menos que 316 camas, que para entonces eran muchas, para trastornos mentales, y eso era en los hospitales de la retaguardia, es decir, junto con otros enfermos. Los trastornos mentales siempre han estado un poco apartados, siempre, pero también ahora, pero dentro de lo que es el complejo hospitalario, digámoslo así. En Francia, el célebre hospital Val-de-Grâce, que es militar y que tiene un gran prestigio tanto en especialidades orgánicas, físicas como en psiquiátricas, se fundó en el año 19 y ya tenía 6 cátedras, de las cuales una era sobre trastornos mentales.
Eso en Francia, en Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de la importancia que tenía numérica los trastornos mentales y ya empezaron a formar clínicas específicas para tratar estos trastornos. Pero bueno, yendo a lo nuestro, tú ten en cuenta que el Cuerpo de Sanidad Militar se funda o se crea en el siglo XVIII. Hasta ese momento, la parte médica del ejército, de los ejércitos, la cuidaban médicos contratados, digamos. O sea, que tú eras médico no sé dónde y bueno, pues el ejército te contrataba y tal. Pero no existía un cuerpo militar de sanidad. Se crea en el siglo XVIII. Y ya estamos hablando de trastornos mentales. En el siglo XIX ya es curioso cómo se regula en el año 1800, o sea, al principio del siglo XIX, se crea se da una orden por la cual los militares dementes, entonces le llamaban así, dementes, ahora la palabra demente significa otra cosa, entonces no, eran ingresados en hospitales psiquiátricos a cuenta de la Hacienda Real, o sea, con un trato especial. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, esto viene después de que ya durante bastante tiempo antes se estaban, digamos, haciendo valoraciones de la aptitud para las Fuerzas Armadas de entonces, ¿no? O sea, que esto venía en plan asistencia, porque la peritación sobre si era útil o no útil para el ejército es todavía incluso anterior. Pero hay un hito, en la psiquiatría militar española hay un hito, más que en la psiquiatría militar, en el cuidado militar a los pacientes de trastornos mentales, hay un hito que es del año 1859, es decir, a mediados del siglo XIX. Se firma un contrato con el Instituto Manicomios de Sant Boi de Llobregat, que es un hospital muy conocido, regido por los frailes de los hermanos de San Juan de Dios, y que era una institución de lo más moderno, porque hasta tenía terapia ocupacional. O sea que el fundador, que se arruinó, por cierto, y acabó suicidándose por la ruina, pero era un hombre moderno, que, bueno, crear un hospital en el cual en aquel tiempo había terapia ocupacional, a base de crear talleres de imprenta, tal y cual, pues era un adelanto tremendo. Venían a verlo del extranjero. Bueno, pues con ese instituto, el ejército, bueno, la corona, firma un concierto para poder atender a los militares, otra vez llamaban dementes, pero en fin, que no era así. Este hospital fue luego, cuando este hombre se suicidó y tal, fue adquirido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y se renovó el contrato. Y luego, fíjate, 50 años más tarde o 40 y tantos años más tarde, se crea, dentro de ese complejo, se crea la primera clínica psiquiátrica militar. Clínica psiquiátrica militar, es decir, una clínica dedicada a militares con trastornos mentales. Bueno, por ese sitio, entre 1859, como te he dicho que se firma el contrato, y 1910, que se acaba porque rompieron el contrato con la orden, pasaron por allí 691 militares. Es decir que, teniendo en cuenta, claro, las cifras de los ejércitos de entonces eran las que eran, ¿no? También en 1888 se firma ese mismo contrato con la orden hospitalaria que estaba rigiendo el manicomio de Cienpozuelos, que tanto te gusta nombrarlo. Y que pues, tú conoces, que también has sido allí jefe de salud mental en Cienpozuelos, ¿no? Si no recuerdo mal. En 1888 ya se firma, igual que se había hecho con Sant Boi, se hace con los hermanos hospitalarios que tenían la propiedad el hospital psiquiátrico de Cienpozuelos. En fin, quiero decirte con eso que al principio la psiquiatría militar lo que tenía era sitios específicos para tratar y observar las dos cosas, tratar y observar a los presuntos enfermos mentales para, por un lado, asistirlos y, por otro, valorar si eran o no eran aptos para el ejército.
en el año 1911, te digo todo esto porque es que parece que a veces no conocemos la historia en fin, concretamente de lo militar, ya parece que, bueno, que esto es una cosa que tal, y sin embargo, pues ha sido pionero en muchas cosas, el ambiente, el trabajo militar. Sí, porque tenemos que llegar a 1986, recuerda, ¿eh? Sí, pero fíjate dónde estamos. En 1911 se empieza a impartir en la Academia de Sanidad Militar una asignatura de psiquiatría, específica de psiquiatría, para los oficiales médicos, para los que iban a ser oficiales médicos. Eso no existía en las facultades civiles. En las facultades civiles, psiquiatría estaba dentro de medicina legal. Dentro de la medicina legal. La cátedra era la misma. En fin, como ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya para los médicos generales, porque los médicos que salían de la academia eran médicos que iban a ir a los cuarteles. Bueno, pues ya se imparte una asignatura específica para ellos. En 1920, ante el progresivo incremento de los pacientes mentales, se crea la Clínica Psiquiátrica Militar de Cienpozuelos en el complejo que todo se llama de San José, el Hospital Psiquiátrico de San José, y esa clínica fue como la casa madre de la psiquiatría militar. Pero mientras tanto, y esto es importante, ya en los hospitales que entonces había y que luego nombraré, se estaban ingresando enfermos mentales. Lo que pasa es que se crea la clínica esta para asumir que todos, bueno, esta y la de San Boi, para asumir que todos los enfermos fueran observados y asistidos en el mismo lugar. Y ya en esa casa madre se empiezan a formar los psiquiatras militares, es decir, gente que previo una oposición entraban a la formación, es decir, para formarte como psiquiatra tenías que hacer una oposición que exigía estudiar previamente la psiquiatría, claro, porque te iban a preguntar de psiquiatría, no de oftalmología, ¿no? Bien, en esa misma clínica psiquiátrica militar se forma el Tribunal Psiquiátrico Militar, que era el que tenía la última palabra para decidir si una persona era apta o no para el ejército. ¿De acuerdo? O sea, que todo esto, que ahora tiene sus correlatos, pues fíjate, estamos hablando de la primera parte del siglo XX, ¿vale? O sea, mucho antes de esa ley de la que me estabas hablando, ¿no? Luego todo esto se acaba en el año 36, al comienzo de la guerra civil, la proximidad de esta instalación con el frente obliga a cerrar y a trasladar a otros sitios más seguros a la población que estaba tanto en la clínica militar como en el hospital psiquiátrico, pero claro, por nuestra parte me refiero a la clínica militar. Y al final de la guerra civil, fíjate, al final de la guerra civil, el año 39, entre los años 39 y 40, ¿qué ocurre? Pues se crea la atención ambulatoria a los trastornos mentales. Es decir, en todos los hospitales militares había una sección de consultas externas, ambulatorias, para trastornos mentales. Eso no existía en la parte civil, simplemente no existía. Los internamientos se producían en los servicios de neuropsiquiatría. Entonces la especialidad era doble, neuropsiquiatría, pero se estudiaba conjuntamente, no había neurólogos y psiquiatras, ni en el ejército ni fuera de él, ¿no? Yo cuando me destinaron, mi primer destino a un servicio de psiquiatría no fue un servicio de psiquiatría, fue un servicio de neuropsiquiatría, porque no había neurólogos. Yo no estudié neurología. Un baño de neurología no quiere decir que estudies neurología. Entonces los internamientos se producían en los servicios de neuropsiquiatría de los hospitales militares, es decir, los enfermos iban a los hospitales. Esta es una de las grandes novedades psiquiátricas de la ley de 1986, porque entonces en lo civil no era así. En lo civil, si tenías un problema psiquiátrico, te ibas a un manicomio, punto. ¿Vale? Entonces, el que los enfermos nuestros estuvieran en los hospitales militares normales viene de esa época de 1939 a 40. O sea, 40, 46, por ahí, en esa época. Las clínicas psiquiátricas seguían funcionando. La de Cienpozuelos, que era como la casa madre, ya he dicho, San Boi,
pero también se crearon otras 2 en Palencia y en Málaga, para asistir a los enfermos, pero psiquiátricos graves, pero también para hacer las observaciones pertinentes de cara a determinar si había o no había aptitud para el servicio. Luego estaba la pericia, que es lo que estoy diciendo ahora mismo, que tenía 2 partes, la parte, digamos, de aptitud para las Fuerzas Armadas y la de peritar para los jueces. La pericia militar siempre tenía esas 2 patitas, la aptitud psicofísica para el servicio y la pericia sobre presuntos delincuentes para ayuda a los auxilio a los jueces, ¿no? Y finalmente estaba la docencia. La docencia se instauró en el Hospital Militar Regional Central, el de Madrid, el que ahora es el Gómez Ulla, que no siempre fue Gómez Ulla, y en la Clínica Psiquiátrica Militar. Lo que hacíamos, yo eso hice la especialidad así, 3 días en la semana te ibas al Gómez Ulla y 3 días en la semana te ibas a Cienpozuelos. ¿Por qué? Porque en Cienpozuelos, como ya puede suponer, había los enfermos crónicos, los enfermos de larga estancia. Y en el Hospital Militar Central, que en este caso era Gómez Ulla, había enfermos de corta o media, como mucho, estancia. Corta media, ¿no? Es decir, si tú tenías una depresión, pues en principio no te llevaban a Cienpozuelos, ¿eh? Si estabas, en fin, con una esquizofrenia de años, pues sí, posiblemente te llevaran a Cienpozuelos. Pero era importante la formación que solo teníamos nosotros. Entonces esto lo remarco porque es así, de ver crónicos y agudos dentro del periodo de especialidad. En aquellos tiempos la especialidad de psiquiatría se hacía en lo que se llamaban las escuelas psiquiátricas, que giraban en torno a los hospitales civiles, por ejemplo, los hospitales universitarios, pero no veían a la parte crónica, veían lo que ingresaba en los hospitales psiquiátricos, en las guardias, etcétera, pero no tenían cuidado ni podían acceder a los enfermos crónicos, a no ser que se fueran, por ejemplo, pues lo que entonces se llamaba el Camilo Alonso Vega, que no sé si te acordarás tú, el hospital que está en Colmenar y que ha cambiado de nombre un montón de veces, ¿no? Bueno, pues si querías ir allí para ver crónicos, vale, pero en principio no había, digamos, no tenían residentes, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se añadieron poco a poco los hospitales del aire y de la Armada, es decir, que también ellos acabaron teniendo sus propios hospitales, mucho menos numerosos que los de tierra, porque los de tierra estaban en cada cabecera de región. O sea, cada región militar, por ejemplo, Madrid, pero también Zaragoza, también La Coruña, también Sevilla, etcétera, Valencia, pues tenían su hospital militar. Entonces los del aire, por ejemplo, pues tenían uno, me parece que era, bueno, aquí en Madrid, por supuesto, estaba ahí en Arturo Soria, otro tenían, quiero recordar, en Zaragoza, la Armada tenía uno en San Carlos, en la provincia de Cádiz, tenía otro en Ferrol, bueno, en fin, que también fueron añadiéndose según las armadas. Bueno, pues poco a poco, ¿esto qué ocurrió? Pues que para nosotros era normal de años lo que esa ley propugna, que es que el enfermo mental es un enfermo igual que los demás y por tanto accede a un hospital general igual que los demás. Esto para nosotros era la norma, pero la norma de un montón de años atrás, no de la ley. Por tanto, nosotros notamos poco esa ley. Es cierto que quizá lo que sí se notó por esa ley es que se creaban, o se empezaron a crear, pero muy poco a poco, pues cómo decir, instituciones que se llaman de medias, ¿no? De que, por ejemplo, pues hospitales de día, bueno, no existían ni en lo civil ni en lo militar. Fue esa ley, por ejemplo, a partir de la cual se empezaron a crear. Pero tú fíjate, la de años que han pasado hasta que la parte, digamos, oficial ha tenido hospitales de día. Porque al principio, cuando Lachman empezó, no había nada prácticamente. Era Lachman, creo que había uno o dos más en Madrid y se acabó. Bueno, nosotros eso no lo teníamos, ni lo tenemos todavía instaurado. ¿Por qué? Pues porque, en fin, ten en cuenta que nosotros ya hemos perdido prácticamente toda la asistencia militar. La mayor parte de la asistencia militar se está llevando a cabo por la Seguridad Social o por las compañías de asistencia sanitaria,
cada vez menos, porque ahora cuando un individuo entra en el ejército o incluso entra como funcionario del Estado, sea cual sea, ya no se le pide o ya no se le pregunta cómo quiere la asistencia, si la quiere por la seguridad social o la quiere por las compañías de asistencia sanitaria. Directamente pasa a la seguridad social. Entonces, claro, la asistencia militar está en desuso cada vez más, claro, no solo en psiquiatría, en todas las demás. De hecho, el Hospital Militar Gómez Zulla, como sabes, tiene un concierto con la Comunidad de Madrid. Si no, ese hospital hubiera acabado cerrándose. Porque lo militar aporta muy poco ya. Claro. Está más dedicado a pericia militar, digo militar, que a asistencia. La mayor parte de los enfermos que ingresan en el hospital ahora mismo, para psiquiatría y para cualquier otra especialidad, digo la mayoría, o por lo menos muchos, son civiles, no tienen que ver nada con lo militar. Por el concierto con la comunidad. Dime. Lorenzo, nos quedan 5 minutos porque ya tenemos luego al senador, pero era una consulta. Durante todo este comentario que estaba realizando, esta exposición, mi pregunta ¿es que había muchos militares antes o es que los militares eran más proclives a tener trastornos mentales? Lo digo porque me llama la atención cómo estabais tan preparados. Por cierto, no te iba a cortar antes, pero que sepas que recuerdo en el año 91 cogí un taxi desde el aeropuerto para ir a ver a Miguel Durán, que acaba de estar con nosotros, y recuerdo que el taxista me dijo, fíjate qué frase tan bonita con lo que has comentado. Me dice, no sé cómo fue el comentario, bueno, Samboy es conocido, dice, sí, dice, por Miguel Durán, por el ciego, que todos le decían el ciego, y por el manicomio. O sea, se está hablando de Samboy, un taxista de Barcelona. Samboy me dijo, Samboy es conocido por el ciego y por el manicomio de Samboy. Mira qué coincidencia en este día. Fuimos aquí, claro, o sea, Samboy era pues lo mismo que, vete a Samboy, vete a Cienfuegos. Claro, era lo mismo. Entonces, Lorenzo, eso que te pregunto. Lo que me preguntabas, vamos a ver. Yo creo, y esto lo he defendido siempre por la experiencia y por las estadísticas, que cuando se hace una selección buena previa, como se hace o debe hacerse en el ejército, los casos posteriores no son abundantes, lógicamente. Si tú eres carpintero, si eres fontanero, si eres juez, si eres abogado del Estado, lo que sea, a ti nadie te hace una selección previa, salvo la oposición, salvo la intelectual, pero de salud mental ni pío, ¿vale? En el ejército esto no es así. Si un chaval que quiera acceder al ejército, digo un chaval, un soldado, pues para ser soldado, quiero decir, tiene un reconocimiento psicofísico previo y se rechaza a gente. Así es la cuestión. Entendido, perfectamente. Pues claro, evidentemente hay una purga previa. Por lo tanto, posteriormente no puede haber muchos más. Entendido perfectamente, entendido. ¿Por qué en el ejército esto preocupó? Hombre, pues porque se vio, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, como en nuestra Guerra Civil, el montón de gente que, con razón o sin ella, alegaba problemas mentales. Entendido. ¿De acuerdo? Perfecto. Y luego había otra cosa. Hombre, una guerra crea trastornos mentales. Claro. Por las situaciones tremendas que se viven. Lo que estamos viendo estos 2 años con el COVID, ¿no? Como cualquier cosa anormal, entre paréntesis, eso es. aumenta. Entonces, bueno, pues había que dar salida, una salida digna a los combatientes, que habían dado, no su vida, porque si estaban enfermos, es que no habían muerto, claro, pero que había que de alguna forma ayudar a esas personas que a lo mejor se habían puesto enfermas, no sé si pero desde luego en el combate. Y Lorenzo, para terminar, ¿tú crees que esa ley, que ahora lo vamos a hablar con otros colegas tuyos a lo largo de este programa, sirvió el ejemplo de lo que se estaba haciendo lo militar para la ley en el tema de... ¿O fue pura coincidencia que ya llevabais años haciéndolo vosotros? No se conoce. Es decir, ellos hicieron lo que consideraban que había que hacer, porque era lógico, pero no creo que les influyera el hecho de que en el ejército ya funcionara así. Te voy a dar un detalle, por ejemplo. Nosotros, fíjate lo que te he dicho, desde el primer alumno de psiquiatría militar previo a oposición, acuérdate del sistema MIR, es una oposición, ¿no? Pues esto es del año catapum. Bueno, el sistema MIR se implanta en España
el primer hospital que lo implantó, digo un hospital, fue en el año 63, 40 años después que nosotros. El segundo fue el Hospital Puerta de Hierro, al año siguiente, en el año 64. No se generalizó el sistema MIR hasta el año 72, 50 años después que nosotros. Y ya se consolidó en el año 84. Pero te voy a decir una cosa. Yo hice el MIR de una forma, ya te he dicho primero el enfermo mental crónico y el agudo, primero, eso no lo hacen los MIRes actuales, ni entonces. Segundo, yo cada 6 meses tenía un examen. Cuando entraba hasta dar un programa, se dividía en 5 partes. Como eran 3 años, pues cada semestre una parte. Y el último examen era de todo el programa. ¿De acuerdo? Eso no se ha hecho nunca en los MIR. Nunca. Lo cual creo que es un fallo. Porque la gente o no estudia lo que tiene que estudiar, o estudia cosas que no son relevantes. Y nadie controla lo que ese individuo se está formando, porque lo que controla es la práctica, más o menos. En fin, bueno, yo creo que el sistema MIR es muy bueno, pero es deficitario. Concretamente es deficitario en la parte teórica. Es mi opinión, porque yo veo mis propios MIR, los del hospital. Sí. Yo creo que estudian poco. Creo, es una opinión. Yo hace años que no estoy allí. Ellos pensarán otra cosa. Pues don Lorenzo, que ha sido muy ilustrativo, nos ha sorprendido el conocernos que esta ley que pensábamos que había transformado España a todos los niveles, en el caso de los militares ya llevabais décadas, por no decir cientos de años, trabajando en lo que posteriormente fue algo normalizado. Pues que hace un placer, don Lorenzo, compañero de Salud en la Barandilla, un programa que recomendamos en www.labarandilla.org. Van ustedes al apartado de radio y en Salud La Barandilla y van a poder escuchar programas con este magnífico psiquiatra. Lorenzo, repito, muchísimas gracias por atendernos este domingo y cuenta, te he visto que querías comentar algo, dinos, Lorenzo. Bueno, darte las gracias a ti, como siempre, y decir que es un placer. No, por favor, el placer es nuestro. Ahí tenemos a Ana y por Zoom también vamos a tener a Antonio Alarcó, que estoy seguro que también has oído hablar y lo conoces. Hombre, claro. Conocido en la política. Un abrazo muy fuerte. Seguimos con el programa y no se vayan de aquí, que vamos con el portavoz del Partido Popular en el Senado de la Nación. Volvemos ahora mismo, tras un poquito de música. Adiós, Lorenzo.